volumen y a una determinada temperatura, P1, B1, T1. Si por algún cambio, porque se le suministra calor o trabajo, etcétera, etcétera, pasa a otro estado termodinámico, P sub 2, D sub 2 o T sub, y T sub 2, en ese camino, en esa evolución, puede intercambiar con el contexto, con el entorno que lo rodea, calor y trabajo. Puede, como no. Si se trata de una evolución adiabática, ¿qué ocurre en esa evolución del estado 1 al estado 2 en el fluido si se está transformando de 1 a 2 en forma adiabática? ¿Quién me puede decir? Sin ¿Alguien? intercambio de calor, profe. No intercambia calor, o dicho de otra forma, el intercambio de calor Q, ¿cuánto vale? 0. Cero. Pero Q igual a 0. Pero puede estar variando su temperatura. No hace falta solamente que intercambie calor para que cambie su temperatura de T1 a T2. Puede pasar de T1 a T2 sin intercambiar calor, recibiendo o entregando trabajo, ¿no es cierto? Comprimiéndose en el caso de que le realicen un trabajo o expandiéndose en el caso que el gas esté haciendo un trabajo sobre su entorno. ¿Cómo están relacionadas esas magnitudes? Temperatura, energía interna, o energía interna, calor y trabajo intercambiados a través del primer principio de la termodinámica, del cual hablaremos hoy en la segunda parte de la clase, y si no nos alcanza el tiempo, abordaremos la clase que viene el tema del primer principio de la termodinámica, que no es otra cosa que un principio de conservación de la energía. ¿A qué nos referimos cuando hablamos principios de conservación de la energía? La naturaleza nos dice que un sistema, cuando está evolucionando, su energía total permanece constante. Puede ir cambiando de un tipo a otra, pero la total se mantiene constante, no se pierde ni se crea. Por ejemplo, a ver, vamos a ver un ejemplito sencillo. Usted se para en la terraza de su casa y suelta una naranja. En el momento que usted tiene la naranja en la mano, ¿esa naranja tiene energía potencial con respecto al suelo? Sí. ¿Cuánto vale? De a uno. La che. altura. M la por altura P por H. ¿Cómo? Si Depende algo, de la altura, profe. La masa por la gravedad por la sí, altura. depende de la altura, pero ¿cómo la cuantifico? ¿Cómo la calculo? Masa por gravedad por altura. Masa por gravedad por altura. Pregunto, ¿es una magnitud escalar o vectorial la energía? Escalar. O sea que no es una flecha, ¿no? No es una flecha, la energía es una magnitud Acá me pongo yo, dejar el pelito ahí, después me pongo yo. de naturaleza escalar. Bien. Masa por gravedad por la altura. ¿Qué pasa si la suelto a la naranja? ¿Qué pasa con la altura? Desciende. Comienza a disminuir. Consecuentemente, ¿qué pasa con su energía potencial? Disminuye la energía Entiendo. Está potencial y aumenta la disminuyendo. cinética. Cualquiera diría, estamos perdiendo energía. ¿Es así? Hay un principio viejo de la física de la naturaleza que nos dice la energía no se pierde ni se crea, se transforma. Y esa parte de energía potencial que estoy disminuyendo, ¿en qué se está transformando? En energía cinética. Energía cinética. ¿Y cómo calculo la energía cinética de un cuerpo que se está desplazando a una determinada velocidad? Un medio por la velocidad al Medio, cuadrado y por la distancia. un medio de la masa por la velocidad del cuadrado. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa energía que está disminuyendo potencial se está transformando en cinética. Está disminuyendo la energía potencial, pero a lo largo de caída en caída libre, eso se está transformando en energía cinética. ¿Por qué? Porque el cuerpo está perdiendo altura, está perdiendo energía potencial, pero va ganando velocidad. Consecuentemente está aumentando su energía cinética. Es decir, y si yo sumo las dos, la potencial más la cinética, voy a ver que en todo momento me da ¿qué? Energía mecánica. Mecánica. ¿Y cómo es esa energía mecánica a lo largo de la trayectoria? Constante.
Es constante. Constante. Es constante. Ahí tienen un principio de conservación de la energía, ¿ves? La energía mecánica del cuerpo a lo largo de la caída es constante. En la potencial más la cinética. Si una va disminuyendo, la otra va creciendo. En la caída libre, la potencial va cayendo y la cinética va aumentando, de manera que la suma de las dos, que se llama mecánica, me da siempre lo mismo. Y si yo tiro algo para arriba, tiro vertical, exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Qué pasa con la potencial del cuerpo cuando va hacia arriba, en tiro vertical? Aumenta. Aumentando porque va aumentando linealmente con la altura. Pero ¿qué pasa con la velocidad a medida que va subiendo, que va ascendiendo? Disminuye. Va disminuyendo. Entonces sube la potencial y ahora disminuye la cinética. La suma de las dos nos da lo mismo. Ahí tienen una forma de expresar un principio de conservación de la energía, en este caso en la caída libre del movimiento de los cuerpos. Bien. Bien, el primer principio de la termodinámica habla de algo muy parecido y ya lo vamos a hablar ahora. Antes de hablar para hablar de primer principio hay que hablar de trabajo, el trabajo que intercambia un sistema con su entorno, pero también es importante hablar del calor que intercambia con su entorno. El otro día hablamos de calor Sí, profe. Como energía en movimiento. Bien. Hablamos Profe, de calor. disculpe que lo moleste. Sí. Hay compañeros que están en sala de espera. Hablamos de calor sensible. El otro día, el lunes pasado, ¿hablamos de calor sensible? ¿O definimos calor nada más? Sí, profe, hablamos de Sí, tanto profe, el definimos calor calor. como el calor sensible. Bien. ¿Qué producía si yo le entrego calor sensible a un cuerpo? ¿Qué pasaba con ese cuerpo? Modificaba su temperatura. Claro, supongamos que tenemos una masa de agua, una determinada cantidad de agua, una masa de agua, y le entregamos calor, ese agua está a 50 grados centígrados, le entregamos calor sensible, una determinada cantidad de calor sensible, y la temperatura de ese agua va a aumentar 60, 70, 80 grados centígrados. ¿Qué significa eso? Que está aumentando su energía interna. ¿Por qué? Porque la energía interna era función del movimiento vibracional de las partículas que componen a ese sistema. Cuando uno le entrega esa cantidad de energía en movimiento, el cuerpo la almacena como un aumento en la vibración de sus partículas. Consecuentemente, aumenta la energía interna, aumenta la temperatura. Las partículas cada vez se mueven con mayor intensidad. Bueno, supongamos que estamos a una presión de una atmósfera, con esa agüita que tenía 50 grados centígrados. Le empiezo a entregar calor, es sensible porque va a aumentar la temperatura, 60, 70, 80, 90, 95, 99, llegamos a 100 grados centígrados y a una presión de una atmósfera. ¿Qué va a pasar con ese agua? A una atmósfera y a 100 grados centígrados de temperatura. Cambia de fase. Empieza a hacer el cambio de fase. A ver, algún otro alumno que me conteste, a ver, Mili Fraga. Mili Fraga, ¿está ahí? Sí, profe, acá estoy. Bueno, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, profe. Bueno. Entonces el agua cambia de fase, pasa de ser líquida a sólida, a vapor. Bien. ¿Y qué pasa con la temperatura del agua mientras está cambiando de estado? ¿Aumenta? ¿Aumenta, dice usted? Se mantiene. A ver, bueno, gracias. Matías Barrera, ¿puede ser? Gracias, Mili. Sí, profe. ¿Qué cree usted, Matías? No, se mantiene. Mientras se produce el cambio de fase, la temperatura se mantiene. Hasta que no culmine el cambio de fase, no pasa, o sea, la temperatura se mantiene. Exactamente. Entonces, ¿pero cómo se entiende esto? Yo le estaba suministrando calor, la energía cinética promedio de esas partículas aumentaba porque aumenta su estado de movimiento. ¿Y qué pasa en el cambio de estado? ¿A dónde? Y eso que yo le estoy entregando calor, Llegamos con el agua a 100 grados centígrados y la presión de una atmósfera y le sigo suministrando calor. No es que dejo de suministrarle calor, porque si dejo de suministrarle calor, se queda como agua a 100 grados centígrados. Pero si yo le sigo suministrando calor, empieza a cambiar de estado. Entonces la pregunta es,
a temperatura constante. ¿Y qué pasa con toda esa energía calorífica que le estoy entregando al agua? ¿No sigue aumentando el movimiento vibracional de las partículas? What do you think? ¿Qué creen? A ver. Lautaro Abdala, ¿puede ser? Lautaro Abdala. Lautaro. ¿Algún Lautaro que haya ahí? Que... Sí, acá, profe. ¿Cómo anda, Lautaro? Muy bien, ¿y usted, profe? Bien. ¿Y qué pasa entonces? ¿Me puede repetir la pregunta, profe? El calor sensible, ¿a dónde va a parar? Perdón, el calor sensible no, el calor de cambio de estado, ¿a dónde va a parar? Yo, profe, acá otro Lautaro. El calor que le está aplicando sirve ahora para romper las cadenas de las relaciones interatómicas. Exactamente. Esa energía que le estamos suministrando a 100 grados centígrados al agua no aumenta la temperatura, es decir, no se almacena como un aumento de la energía interna, del movimiento de vibración, de la energía cinética de la partícula, sino que va a romper, esa energía es como una especie de trabajo que se utiliza para romper las cadenas moleculares. Entonces, se le sigue suministrando ese calor no va a parar al movimiento, sino que está rompiendo las cadenas. Se ingresa, entonces por eso es que la temperatura se mantiene constante. Los procesos de cambio de estado son isotérmicos. Esas energías en tránsito, esos calores sensibles, no aumentan la temperatura, no aumentan la energía cinética de las partículas, sino que lo que provocan es una ruptura de la estructura molecular. ¿Me siguieron más o menos, chicos? Sí. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, cualquier duda, por favor, levantan la mano o conectan el micrófono y me preguntan, Para eso estamos. Sala de espera 6. Bien. Entonces diferenciamos. Entonces, a ver, legajo 82429. Una señorita 824. Sí, acá estoy, profe. ¿Cómo es su nombre, señorita? Yael. ¿Cómo? Yael. ¿Yael? Sí. Bueno, ¿y su apellido? Germán. Ah, su apellido es Germán, porque acá yo lo que tengo es Germán. Ah, Germán con G. Bueno, Sí. Yael, ¿estuvo siguiendo la clase? Sí. Bien. Supongamos, Yael, que tenemos que llevar hielo, una masa de hielo de 10 grados bajo cero, Sí. a 110 grados centígrados. Bien. ¿Cuántos calores hay en juego? Tenemos el calor latente. Primero, ¿qué tiene que hacer? ¿Puede poner el calor total en la masa de hielo por el calor específico por los 110 menos los 10? Creo que no, que necesitamos el latente de fusión, que era 80 calorías sobre gramos, una cosa así. No importa el valor, vamos a ver el proceso físico. ¿Qué tiene que hacer primero usted con ese hielo? Que está a 10 grados bajo cero. Está en estado sólido, debo llevarlo a estado líquido y después... Pero antes, a ver, para pasarlo al estado líquido tiene que haber un cambio de estado, ¿sí o no? Sí. Pero antes que haya el cambio de estado de ese hielo a agua, ¿qué tengo que hacer con el hielo? Ay, no sé. El hielo está a 10, ¿a qué edad sentir? Está a 10 grados bajo cero, ¿a qué temperatura? ¿A qué temperatura, si estamos a una atmósfera, se licúa el hielo, el agua? 0 grados centígrados. Bueno, a 0 grados centígrados, pero el hielo lo tengo a 10 grados bajo cero. ¿Qué tengo que hacer entonces con ese hielo a 10 grados bajo cero? Llevarlo a 0 grados centígrados. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo calcula esa cantidad de calor? Es calor sensible, aumenta la temperatura. ¿Cómo la calculo? Masa por calor específico por delta temperatura. ¿Calor específico de quién? ¿Del agua? No. No. ¿Del hielo? Del hielo. ¿Por quién? ¿Por quién más? Por la variación de temperatura. ¿Que sería cuánto? De 10 a 0.
O de menos 10 a 0 grados. Pero ¿cómo pongo yo en el paréntesis? ¿Cómo hago la resta? 0 menos 10, que 0 más 10. Va a quedar 0 más 10, o sea que el calor va a ser positivo, exactamente. El hielo está absorbiendo calor, se está calentando, es positivo. Listo, ahí tengo un calor. A ver ahora, Marzó, 82767. ¿Marzó está ahí? Sí, profe, acá estoy. ¿Tu nombre, Marzón? Agustín. Agustín. Listo, ya tenemos agua, no, perdón. Tenemos hielo a 0 grados centígrados. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora hacer el calor latente para fusionar ¿Y cómo calculo ese ese hielo calor? en agua. ¿Cómo calculo ese calor? Era masa por calor latente, ¿Calor latente cuál? Porque hay varios, ¿eh? el de fusión. El de fusión. Hacemos la masa de hielo por el calor latente de fusión y ahí cantidamos la cantidad de calor total sensible que necesito para derretir el hielo. Ahora, al final del proceso, ¿qué voy a tener, Agustín? De ese proceso. Líquido. ¿Qué? Agua en estado líquido. ¿A qué temperatura? A 0 grados. A 0 grados centígrados. Correcto. Muy bien. Let me see. A ver, vamos a ver. No tengo el legajo. 83,811. Piggy Pablo. 83,811. Pablo. Pablito se piró a ver a la novia. Está escribiendo, profe, en el chat. Dice que no ¿Está tiene micrófono. escribiendo? No tiene micrófono. ¿Pablito está ahí? Bueno. No me escucha, así que vamos a hablar con alguien que me escuche, así hacemos... Belén Garrido, ¿puede ser? ¿Belén Garrido? Belén Garrido. Se piró a ver el novio. Bueno. A ver quién otro, que no se haya pirado. 83,650. 83,650. Otro que se piró. ¿Qué tengo acá? Lucía Luz Rivero, ¿puede ser? ¿RI empieza el apellido? Luz RI. Bueno, sí, ¿habrá alguien ahí o ponen el muñeco y se piran? ¿Habrá alguien ahí respirando? Bueno, a ver quién... Sí, profe. Pero- No pregunto más porque si no vamos a estar hasta la 10 de la noche. ¿Qué pasa ahora? Tenemos líquido a 0 grados centígrados. ¿Qué hay que hacer ahora? A ver quién hay alguien que me conteste. Cámbialo de fase. ¿Cómo? Cámbialo de fase, porque ahí todavía no cambió a fase. No, ya le entregamos el calor latente, ya se fundió. Ahora Hay que llevarlo a los 100 grados. A los 100 grados. Hay que calentarlo. Ahora tenemos agua a 0 grados centígrados. Ahora hay que entregarle calor sensible nuevamente, porque ahora sí va a aumentar la temperatura. Cuando ya sea agua líquida, sí va a aumentar la temperatura. Tengo que hacer masa del agua por el calor específico del agua, por la temperatura final 100 grados centígrados menos la temperatura inicial 0. Ese delta T positivo es la cantidad de calor que tengo que entregarle al agua líquida para llevarla de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. ¿Y ahora qué hay que hacer? Tenemos Ahora agua. El calor latente de vaporización. Ahora hay que hacer masa del agua por el calor latente de vaporización del agua. Entonces vamos a calcular la cantidad de calor latente que hay que entregarle para transformar esa masa de agua a 100 grados centígrados en vapor. ¿A qué temperatura? 100 grados centígrados. A 100 grados centígrados. Y finalmente, ¿qué hay que hacer ahora? Darle calor Calentar sensible el vapor. Darle calor hasta los 110. Ahora aumentar la temperatura porque ya no va a haber más cambio de estado, tenemos vapor a 0 grados centígrados, necesitamos llevarlo a 110 grados centígrados, entonces ¿qué cantidad de calor calculamos? Esa cantidad de calor va a ser la masa de vapor por el calor específico del vapor, por la temperatura final 110 grados centígrados, menos la temperatura inicial 100 grados centígrados, calor positivo, listo. Hemos pasado
de hielo a 10 grados bajo cero a vapor a 110 grados centígrados. ¿Alguna preguntita hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? Todo esto se necesita en termodinámica, ¿eh? Todo esto se necesita en termodinámica. ¿Alguna preguntita, por favor, hasta acá? Profe, el Sí. calor sensible es el que le aplicamos nosotros a la masa o a la materia para elevarla de temperatura sin que implique un cambio de fase. Exactamente, correctamente. El calor sensible produce delta T. ¿Por qué? Porque no hay cambio de estado. Tener agua a 50, usted lo lleva a 80, ese es un calor sensible. No va a provocar el cambio de estado. Lo que sí va a provocar es un aumento de la agitación, de la energía interna, de la temperatura, nada más. Y el calor latente, al revés, no provoca variaciones de energía interna o de temperatura, sino que lo que provoca es el cambio de estado. Bien, profe, gracias. Bueno, me alegro muchísimo. Bien, ¿por qué hablamos de esto? Porque necesitamos conocer el tema calor y trabajo. Recién decíamos que un fluido, cuando se expande y que pasa de un estado termodinámico 1 a un estado termodinámico 2, expandiéndose, está realizando un trabajo sobre el entorno. Y si por el contrario ese fluido pasa de un volumen inicial a un volumen final menor, significa que disminuyó su volumen, es porque el entorno lo ha comprimido, el entorno ha hecho un trabajo sobre él. ¿Cómo calculábamos esa cantidad de trabajo que un fluido intercambiaba con el entorno? ¿Alguien me puede decir? Matemáticamente, ¿no? La integral de la presión por el diferencial de volumen sería. Exactamente, muy bien, bien ahí. Integral de P por diferencial de B. Como en física 1 se acuerdan que era la integral de F por diferencial de X, trabajo de integral de F de una fuerza por un diferencial de desplazamiento. Acá en termodinámica no hablamos de trabajo en términos de fuerza y desplazamiento, sino de presiones y delta B, diferenciales de volumen, variación de volumen. Exactamente, el trabajo es la integral de la presión por el diferencial del volumen. Para calcular un trabajo realizado entre un estado 1 y un estado 2, habrá que resolver esa integral. Para cualquier tipo de transformación, un sistema termodinámico puede pasar de un estado inicial 1 a uno final 1 a través de distintos caminos. Los caminos notables son ¿cuál? Díganme uno. A ver, cuando la presión es constante, ¿cómo se llama ese proceso? Isobárico. Isobárico. ¿Y qué pasa con esa integral si es isobárico el proceso? Cero. ¿Qué pasa con esa integral en un Se isobárico? simplifica, profe, porque podemos sacar la P afuera. Sí, no es Me que queda se P por simplifica. volumen 2 menos volumen 1. Exactamente, no es que se simplifica, acá no hay simplificación numerador-denominador. Si la presión, mire, la variable de integración es el volumen, diferencial de volumen. ¿La presión varía con el volumen en un isobárico? No, entonces la presión es constante. Si es constante, sale de la integral. Entonces me va a quedar que el trabajo de un estado inicial a uno final es la presión, esa constante, por la integral de diferencial de B, que es B. Definida, volumen final menos volumen inicial. El trabajo en una isobárica es la presión por el delta B. ¿Queda claro, chicos, hasta acá? ¿Alguna preguntilla? Va bien, profe. Va bien, profe, se entiende todo. Bien. Supongamos que la transformación es isovolúmica. ¿Qué pasa con esa integral? O isócora. Isovolúmica, isócora son sinónimos, ¿eh? Isométrica son sinónimos. El trabajo es igual a cero, puede ser. ¿Por qué? Porque el volumen es constante. Porque Que no el hay volumen expansión constante y significa que el fluido, que ese sistema ni se expande entregando trabajo, ni se comprime absorbiendo trabajo, si el volumen es siempre el mismo. Significa que en esa integral, ¿cuánto vale diferencial de B? 0. 0. Entonces me queda la integral de 0, 0. En una isovolúmica, señores, no hay trabajo. En una isovolúmica el trabajo realizado o absorbido vale 0. No puedo con mi genio, vamos a ir a ver con alguna señorita o algún caballero que ande por ahí. 50-560. ¿Lorenzo puede ser? Lorenzo,
50, 560. Sí, profe, acá estoy. Lorenzo, Lorenzini es su apellido. Lorenzini. ¿Su nombre? Franco. ¿Su nombre? Franco. Franco, ¿cómo anda Franco? Bien, bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, se ve que es soltero entonces. Todavía, por ahora no. Bueno, que sea muy feliz Franquito en su matrimonio. Franco, Gracias. ¿qué pasa si la transformación desde un estado inicial a uno final ya no es ni isobárica, no isovolúmica, sino isotérmica? ¿Me puede comentar algo? ¿Cómo hacemos la integral? Se mantiene la temperatura, si era isotérmica. Se mantenía la temperatura. La temperatura es constante. Era constante. Sí. ¿Pero qué pasa con esa integral? Si yo mantenía la temperatura... Claro, vos tenés la integral de P por diferencial de B. P por diferencial de B, sí. Lo que tenés que hacer es, en lugar de escribir P en función de T, porque vos sabés que T es constante. La despejás de la ecuación general de los gases ideales, que dice que P por B es igual a ¿qué? NRT. Entonces, la presión va a ser igual a N por R por T dividido el volumen, claro. ¿sí o no? Exacto. Sí. Entonces, cuando calcules el trabajo, que es la integral de P por diferencial de B, reemplazas la presión por ese valor que despejamos recién. Entonces me va a quedar la integral de N por R por T dividido B por diferencial de B. ¿Sí o no? Exacto. Sí. ¿Pero qué pasa con N? ¿Varía con el volumen? No varía con el volumen. Entonces N sale de la integral, ¿sí o no? Lo puedo sacar como una constante. Bien. R, ¿varía con el volumen? No, porque es la constante de los gases. Entonces sale de la integral. Me queda N por R por la integral. Ahora tengo T. ¿T varía con el volumen? Y tampoco varía porque es isotérmica. Es una isotérmica. Entonces solamente en el caso de una isotérmica, que la temperatura constante, ¿qué hace la temperatura? ¿Sale de la integral? ¿Sí o no? Claro, claro. Entonces me va a quedar que el trabajo es N por R por esa temperatura constante, ¿por quién? Por la integral del diferencial de B. O sea, por B. No, la integral de diferencial de B, ¿y qué más? Sobre B. Sobre B, correcto. Y ustedes ya saben que la integral de diferencial de X sobre X, ¿a qué era igual? La integral del diferencial de X sobre X es igual al logaritmo natural de Correcto, X. Muy bien, Franco. El logaritmo natural de X entre un estado final y un estado inicial. En consecuencia le va a quedar N por R por el logaritmo de ¿quién? Del volumen final dividido el volumen inicial. ¿Queda claro, chicos? Perfecto. Escúchenme, chicos, ¿cuánto queda de esta primera parte? 7 minutos, profe. 7 minutos. 7 minutos. Bueno, vamos a hacer lo que hacemos siempre. Cuando se corte por los 40 minutos, hacemos 10 minutitos de recreo y nos volvemos a conectar. ¿Pueden hacerlo? Sí. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Perfecto. Buenísimo. Cuando se termina, hacemos un recreito de 10 minutos y nos volvemos a conectar. ¿Vieron los problemas que les envié? Que les recomendé que hicieran de la guía. Sí, profe. Sí, profe. Era el 3.8 y el 3.11. ¿Recuerdan? El 3.10 creo que era el final. 3.10. El primero era un 3.10. Que se trataba No de... dijo el... 3.9 creo que era. 3.9 y 3.11. Claro, sí, yo tengo el 3.9 y el 11 también. Ah, perdón. 3.9 y 3.11. ¿Sí? Sí, profe. El 3.9 y el 3.11. El 3.9 era un ciclo cerrado que experimentaba un gas y que describía 3 procesos. El primero era una expansión isotérmica. ¿Cómo se dibuja una isoterma en el diagrama de Clapeyron presión-volumen? ¿Alguien me puede decir cómo se dibuja y por qué se dibuja así la isoterma? ¿Cómo dibujo una isoterma en el diagrama de Clapeyron presión-volumen? Es una curva, profe.
¿Y por qué? Porque a lo largo de esa curva, digamos, siempre tiene la misma temperatura. Sí, claro, eso es un isoterma. Pero yo lo Cambia que el estoy volumen explicando- y la presión, pero no la temperatura. Exactamente, por supuesto. Van variando la presión y el volumen, pero la temperatura se mantiene constante. Lo que yo le pregunto, usted me dijo que era una curva, una línea de segundo grado, una función de segundo grado. ¿Por qué? ¿Me puede explicar matemáticamente por qué? Es una relación inversamente proporcional, ¿no? Entre la presión y el volumen, correcto. Pero ¿por qué la dibujo como una función de segundo grado de la isoterma, matemáticamente? ¿Por qué? Como una curva, como una... No es una recta, no es una constante. Porque no es una relación lineal, sino sería una recta. Pero alguien me Profe, puede... ¿Por qué? Sí, ¿puede ser escucho. porque es una función logarítmica? ¿Por qué es qué? ¿Una función logarítmica? No. ¿Alguien me puede decir? A ver, ¿quién aprobó Física 2? ¿Nadie? ¿Nadie, che? ¿Puede ser, profe, la derivada de la función? ¿Cómo, campeón? ¿Puede ser la derivada de la función? No, más simple que eso. Más simple que eso. A ver. Créter Agustín. Agustín, ¿está ahí? ¿Créter? Sí, profe, ¿Cómo anda, Agustín? ¿Bien? todo bien. Dígame, Agustín, ¿por qué? Usted sabe que una isoterma se dibuja como se dibuja, ¿no? ¿Por qué? Sí. No me acuerdo la fórmula matemática de por qué, pero por experiencia y medidas deben haber sacado la curva, ¿no? No, fíjese, Agustín. Si la transformación es isotérmica, ¿qué pasa con el producto de la presión por el volumen? Fíjese la ecuación general de estado. ¿A qué era igual presión por volumen? Presión sobre volumen. No. Presión por volumen, NR por T. Bueno, NR por T. P por B es igual a N por R por T. ¿N es constante? Sí. ¿R es constante? Sí. Pregunto. Sí, es una función inversa. Espera un cachito. Depende de la temperatura. ¿Y la temperatura cómo se mantiene en una isoterma? Constante. Entonces, N por R por T, ¿cómo es ese producto N por R por T? Y constante. Entonces, ¿cómo le queda la ecuación general? Me quedaría una constante sobre B. O Sobre sea, T. P por B igual a qué? Una constante. A una constante, maestro. Entonces, si usted tiene presión por volumen igual a constante, tiene la función por la variable I por X igual a una constante. Porque la presión es función del volumen. Tiene, ¿se acuerda? Análisis matemático 1. I por X igual a una constante. ¿Eso qué era? ¿Cómo se llamaba I por X igual a una constante en matemática? Hipérbola E X Equilátera. equilátera. ¿Y cómo dibujo una hipérbola equilátera? Ahí está. Por eso la dibujo como la dibujo, ¿me entienden? Por eso la isoterma tiene esa forma, porque es una hipérbola equilátera, porque la presión por el volumen es constante. Si P por B es constante, significa que cuando aumenta la presión disminuye el volumen y viceversa. Cuando aumenta el volumen disminuye la presión. Bien, entonces hemos repasado el trabajo en las funciones, en las transformaciones notables. Trabajo en una isoterma, ¿cómo la dibujo? Como una hipérbola equilátera. Trabajo es N por R por T por el logaritmo de la volumen final sobre el volumen inicial. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? Pregunten, ¿eh? Para eso estamos. Su pregunta no nos molesta, como dice en el kiosquito. ¿Sí? ¿No? Díganme algo. No, profe. ¿Cuánto tiempito nos queda? Un minuto, profe. Un minutito. Bueno, ¿qué hora es? 4 menos 20. 4 menos 10, ¿nos conectamos?
Bueno, profe. Gracias, chicos. Sí, profe. Gracias. Muito obrigado. Gracias a usted.